hablamos de autismo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Si nos podría explicar un poco sobre este tema. Bueno, sí, para empezar, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Pero en palabras más sencillas, te puedo decir que el autismo es una manera diferente en que ellos perciben todos esos estímulos del mundo exterior. ¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña Laura Alvarado. Laura, bienvenida. Ella es licenciada de Educación Especial y Formación en Psicopedagogía. Laura, nuevamente ese agradecimiento por brindarnos esta entrevista tan importante para dar a conocer un poco sobre el tema del autismo. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Bueno, muy bien, gracias a Dios y complacida con la invitación. Para mí es muy importante porque es la oportunidad que tengo de alzar la voz de lo que realmente se está viviendo en Panamá con el tema de la inclusión en el sistema educativo y lo que pasa con los padres de familia. Por supuesto, y de eso se trata este espacio, de dar a conocer y detallar sobre estos temas tan importantes, temas de salud. Y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el autismo, Laura. Cuando hablamos de autismo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Si nos podría explicar un poco sobre este tema. Bueno, sí, para empezar, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Pero en palabras más sencillas, te puedo decir que el autismo es una manera diferente en que ellos perciben todos esos estímulos del mundo exterior. Todo lo que ellos escuchan lo perciben de una manera diferente. Claro. De repente puede que nosotros escuchemos ciertos ruidos, pero ellos los escuchan en un nivel mucho más alto o perciben cosas que para nosotros son desapercibidos. Si te digo que perciben todo lo que ven de una manera diferente, también pasa incluso hasta lo que sienten. Entonces, el autismo no es más que percibir todos esos estímulos o que el cerebro interpreta de una manera diferente todo lo que nosotros percibimos, pero ellos de una manera diferente. Cuando hablamos de manera diferente, específicamente, Laura, ¿qué podríamos decir con ello? Al tema de, bueno, ver el escenario, dónde estamos, percibir los objetos de totalmente distinto, tal vez los colores, los olores. ¿Cómo podríamos desarrollar este tema? Sí, por lo menos te pongo un ejemplo. Cuando estás con un chico con autismo, tienes que tratar de hablarle lo más concreto posible. Claro. Te puede pasar que estás con él y le dices, va a caer un palo de aguacero. Y puede que él te pregunte, ¿un palo? Y puede que para nosotros nos cause risa y él te pregunte, ¿por qué te estás riendo? Ahí tú como que reflexionas y le dices, no, esa es una frase que usualmente utilizamos para decir que va a caer un aguacero muy fuerte. Y decimos un palo de aguacero. Porque si en el momento tú le dices, no, eso no fue lo que te dije, puede que él te diga, no, tú dijiste que iba a caer un palo de aguacero. Entonces puede que ellos piensen que le estamos mintiendo o que le estamos haciendo una broma. Entonces, cuando él escucha va a caer un palo de aguacero, ese estímulo auditivo está entrando por aquí, va al sistema nervioso central y él lo procesa de una manera diferente a lo que nosotros entendemos. Te pongo un ejemplo también, hay personas que te van a dar un abrazo, puede que tengan el sentido táctil hipertónico y el abrazo que para ti puede ser cálido, para ellos tienen esa necesidad de abrazarte fuerte que tú dices que wow, todo lo perciben diferente. Otra cosa muy curiosa, te estoy hablando en base a mi experiencia personal, ellos logran saber cuando tú estás triste o si entran a un lugar, logran saber en qué año se hizo esa infraestructura. ¿Cómo lo saben? Yo no lo sé. Pero cada chico es diferente, cada uno tiene. Entonces, a eso es a lo que me refiero, en que ellos perciben las cosas de una manera diferente. Hablemos un poco de esas señales. Conversamos también un poquito fuera de cámara, cuáles serían como, por lo menos los padres de familia, cómo detectar, ¿no?, estas señales de que mi niño o mi niña pueda tener autismo. Bueno, mira que en las primeras etapas a veces es un poco difícil. Ya creo que cuando, ¿sabes? Los niños van a estimulación
Entonces le hacen estimulación visual, pero cuando ves que él siempre tiene la mirada fija en un solo lugar, que no hace contacto visual, que tú le estás hablando, pero él está metido, no me gusta decir metido en su propio mundo porque estamos en todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, pero cuando tú ves que esa mirada está perdida, cuando tú ves que él tiene fijación con un juguete, con un color, cuando notas que su ingesta, lo que come es de una manera diferente, tiene fijación con ciertos alimentos. A veces cuando van a los cumpleaños, muchos niños se tapan sus oídos. Los padres a veces lo confunden y piensan que el chico o que el niño no le gusta estar donde hay mucha gente. Y efectivamente, pero pasa algo más. Su sentido está comprometido. Entonces, por eso es que él se tapa sus oídos. Le cuesta interactuar, no le gusta jugar con otros niños, pero no tanto es no porque no le gusta, sino es porque es diferente. Entonces, estamos viendo todas estas señales, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque cuando el padre lo percibe, muchas veces no lo quiere aceptar. Y no porque rechace al niño, lo que le tiene miedo es a la condición, a los comentarios, a los retos que se enfrenta. Por eso es que menciono del duelo que viven los familiares cuando diagnostican. Entonces, las señales están, pero a veces uno como padre es el que lo niega. Pero ahora bien, esto ya es un trabajo también con los padres de familia, porque al diagnosticar este tipo de condición ya en los niños, los padres de familia también deben jugar un rol importante, conocer a su hijo, saber cómo tratarlo, estar también allí para darle ese caminar junto con ellos. ¿Cuál sería ese rol o ese papel que debe jugar el padre de familia al momento de conocer la condición? Bueno, lo primero sería, siempre va a estar la abuelita, la tía, el vecino, y van a ser los que primero van a detectar. Porque a veces nosotros como padres, no es que seamos permisivos, sino como te digo, por miedo a recibir un diagnóstico, pasamos por alto estas señales. Siempre los niños tienen que ir a su control. Uno de los errores que a veces también pasa es que el médico, ¿verdad? Como no es especialista en esta rama, él va a darle el tiempo para que el niño desarrolle, pero el tiempo va transcurriendo y en las primeras etapas el tiempo es, como se dice, oro. No es que el padre de familia no conozca a su hijo, sino que está atravesando un duelo silencioso. Pero cuando tú lo llevas a estimulación temprana, que te lo refieren casi siempre, le dan referencia, ahí todos los especialistas los van orientando, dándole el apoyo, y es lo que los va a ayudar a ellos a entender que sí está pasando algo. Y aunque ellos no lo reconozcan a veces por temor, ellos están viendo las señales. Usted tocó un tema muy importante y es acudir a las citas de controles, ¿no? Que tienen que llevar a los niños, a las niñas, a sus citas pertinentemente. ¿Qué tan importante es esto? Sumamente importante, porque aquí está en riesgo el futuro y la integración social del niño. Y lo primero que hay que hacer es acudir a las citas de control. ¿Quiénes son más propensos de repente a recibir esta atención? Los chicos que nacen prematuros, los niños prematuros, pero siempre pasan por ese filtro las citas de tantos meses y allí el doctor, la enfermera va detectando, le va dando seguimiento. Entonces es sumamente importante porque cuando ya el niño tiene alrededor de 3 años, ya el padre va detectando el retraso del lenguaje, la poca interacción social con los demás niños de sus pares, va detectando ese control de impulso, el niño hiperactividad, y allí precisamente es donde más deben acudir, porque vamos a iniciar el proceso de lo que es tener el diagnóstico, que también eso es otra barrera, porque aquí en Panamá, si mandas una referencia con un neurólogo, demora muchísimo. Entonces, el tiempo va transcurriendo y los primeros años de vida los vamos perdiendo. Por eso es sumamente importante tener el control médico adecuado. Una vez se hace el diagnóstico,
esa estimulación que debe tener el niño o la niña, esto también va de la mano con los padres de familia, tomando en cuenta que no ha pasado o no ha entrado a esa etapa escolar. Esto es previo a. Sí, es muy importante porque te pongo un caso, si yo recibo un niño para iniciar lo que es ya a nivel académico y yo me doy cuenta que él necesita ser estimulado, por lo menos a ellos hay que estimularle mucho el sentido propioceptivo, el sentido vestibular y el interoceptivo, que son los 3 sentidos vinculados al aprendizaje. Si yo tengo un niño que él no me puede decir la J, y me dice ponte que dota, yo tengo que trabajarle el sentido interoceptivo para que él aprenda. Eso se aprende en estimulación. Si yo tengo un niño que de repente él me quiebra el lápiz, hay que trabajarle el sentido de la propiocepción. Y todo eso se da en estimulación. Pero para saber que él requiere esa estimulación, necesita sus citas al día. Entonces todo va ligado. Las bases de la educación especial inician con una buena estimulación y la estimulación con el control de citas. Así que todo esto es un camino ligado. Pero Laura, ¿qué pasa si los padres de familia pasan por alto, por lo menos ustedes, estas citas con especialistas? Pasan por alto también esas señales que puede tener el niño o la niña. Pasan por alto también ese trabajo, ese rol y ese acompañamiento como familiar. Bueno, siempre he dicho que la principal barrera para yo poder hacer mi trabajo muchas veces es el padre de familia, antes que el chico llegue al colegio, porque la educación especial no inicia en primer grado ni en prekinder, eso inicia desde antes, porque es una carrera completa. Entonces, si el padre de familia no es consciente o no se da cuenta que él también necesita el apoyo de un especialista de la salud que lo ayude a procesar ese duelo, que él entienda que todo lo que él está tratando de evadir con su hijo no es porque está rechazando a su hijo, es la condición y la rechaza por miedo, porque no sabe cómo hacerle frente, sabe que vivimos en una sociedad que si ves a un niño llorar, piensan que es porque la mamá no lo supo educar, y es todo un mundo de sentimientos y emociones que ese padre está atravesando, y es importante que se le dé el acompañamiento. Él también necesita un especialista de la salud para procesar ese duelo. Y ese tema te lo toco porque aquí ponemos ejemplos, ¿no? Pero esos ejemplos vamos a darles a conocer más adelante. Laura, vamos a cumplir con un cambio comercial y nosotros ya volvemos. ¿Puede decirse que tiene autismo o no? No necesariamente. Puede ser un trastorno expresivo del lenguaje, y lo único que para tener la certeza es importante que pases por un especialista. Claro. Por lo menos en mi caso yo soy educación especial, yo no tengo la facultad para diagnosticar. Yo puedo ver señales, pero mi responsabilidad es referirlo con el especialista indicado y él es el que se va a encargar de darle el diagnóstico, pero como te digo, no necesariamente tiene que ser autismo. Y eso lo pregunto porque así como me puedo equivocar, tal vez otras personas en casa pueden confundirse con la condición, ¿sí? Correcto. Vamos a conversar también, Laura, un poquito sobre ya esa etapa escolar, que es muy importante para los niños y las niñas. ¿Cómo sería ese proceso? También ese mensaje o recomendaciones a los padres de familia. Bueno, mira que el otro golpe emocional para los padres de familia siento que es cuando ya el niño inicia su etapa escolar. Porque hay muchas barreras dentro del sistema, y más si no contamos con el diagnóstico. Y aun cuando cuentas con el diagnóstico, la barrera muchas veces es el mismo docente, y no a veces el docente especializado, sino el docente regular, el del aula, donde rehúsa trabajar en equipo con el especialista. Nosotras como especialistas reconocemos que cada uno es especial en su rama, pero para que los ajustes razonables se lleven de la manera correcta, es un trabajo en equipo. Ella tiene los contenidos y yo tengo las técnicas y la metodología. O sea que tienen que ir trabajando de la mano, no por separado, porque tal vez el proceso no vaya a funcionar. ¿Es así? Exactamente. Entonces, hoy día el docente tiene que tener un enfoque que cuando tú eres docente es una profesión de servicio.
estamos trabajando con seres humanos, no con máquinas programadas. Claro. Entonces tú como docente siempre tienes que estar en la búsqueda de nuevos conocimientos y tienes que aprender a trabajar en equipo. Es parte de las habilidades sociales que son fundamentales con nuestros estudiantes. No debemos centrarnos solamente en el currículum, porque la realidad es que cuando el estudiante sale del colegio, lo ideal es que busque un trabajo, ¿verdad? Pero si no desarrollamos esas habilidades sociales y yo como docente estoy predispuesto, rechazo, ¿qué le estoy transmitiendo yo a mi estudiante? Y más el que tiene autismo. Entonces, nuevamente hacemos como un golpe en esa herida que tiene el padre de familia, porque si yo tengo a mi hijo ya diagnosticado y el especialista, el psicólogo o el neuro, me manda recomendaciones a mí como educación especial que implemente ajustes y yo estoy consciente que tengo que hacerlo, pero el docente regular no quiere, porque ¿cuáles son las palabras? Voy a limitar su aprendizaje, pero él da. No, estamos hablando de una condición neuronal. Estos niños tienen que estar en actividades extracurriculares. Si el neuro o el psicólogo le manda actividades extracurriculares, obviamente que lo va a hacer fuera de la jornada escolar. Pero si yo le dejo un exceso de tareas igual que las de los demás, ¿en qué tiempo las va a hacer? Entonces, cuando hablo de ajustes razonables, me enfoco es en los contenidos. Yo le voy a enseñar lo mismo, pero se lo voy a enseñar de una manera diferente. Puedo sintetizar yo como docente, ¿qué quiero que mi estudiante con autismo aprenda? Yo quiero que aprenda lo mismo, pero de una manera diferente. Obviamente que cuando yo voy a hacer una evaluación, que es la sumativa, tiene que ser diferente. Porque si yo tengo un estudiante que él tiene comprometido su área motora, ¿cómo le voy a poner un ejercicio de desarrollo o llenar espacios? Entonces yo como docente tengo que elaborar una evaluación diferente y ahí es donde el docente a veces no lo quiere hacer y no permite que nosotras lo hagamos. Pero Laura, disculpa que te interrumpa, hablas de ajustes razonables, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de ajustes razonables, ¿a qué nos referimos básicamente? ¿Es una especialidad como tal que debe tener el docente? ¿Son las herramientas que debe brindar al estudiante? ¿Qué serían en este caso los ajustes razonables? Los ajustes razonables son todas esas modificaciones o adaptaciones que nosotros vamos a realizar para que el estudiante pueda accesar al aprendizaje. Y no solamente hablamos en el currículum. Ajustes razonables también es hacer ese acceso para que ellos puedan participar de todas las actividades de la vida diaria, recreativas, religiosas, todas en el ámbito laboral. Entonces, no es más que eso, adecuar una metodología, porque no es cuánto sabe el docente, sino cómo voy a hacer o transmitir ese conocimiento a mi estudiante. Y como hablamos de diversidad, hay unos que aprenden de manera visual, otros de manera auditiva, otros kinestésicos, y muchas veces eso no lo sabe el docente regular, eso lo sabemos nosotras. Entonces, cuando nosotros le compartimos esta información, a veces hay como una carencia, ¿verdad? Y a veces ponen en tela de dudas lo que decimos. Entonces, básicamente, ajuste razonable es adaptar, modificar, en beneficio del estudiante. Es decir, que no es una opción. No, eso no es una opción, es un derecho. Aquí en Panamá existen normativas, las normativas son nacionales e internacionales. Y no es un favor tampoco que se le está haciendo, es un derecho. Un derecho que si el padre de familia no se empodera por temor a cualquier reacción del colegio, todo queda allí. Pero si existen padres comprometidos y competentes que no tienen temor, ellos pueden poner una denuncia. Y es muy penoso que un docente esté en esa situación por algo tan sencillo, por no querer realizar los ajustes razonables. Pero ¿cuál es la realidad aquí en nuestro país? ¿Se aplican estos ajustes razonables? Los educadores están tomando conciencia de que deben ir de la mano con un especialista como es su caso. ¿Cuál es ese escenario que vivimos actualmente? Bueno, la realidad te puedo decir, he conocido docentes regulares muy comprometidos
De hecho, cuando yo he estado en mis capacitaciones, en mis formaciones profesionales, veo docentes regulares muy comprometidos. Y yo te voy a decir que para mí me llena de mucha alegría ver, pero es muy poco el docente. Mira, ahorita mismo estoy viviendo una experiencia maravillosa donde yo veo esa entrega del docente. Si el docente tiene que ir 15 veces, créeme que 15 veces va. Y eso es algo hermoso, porque a pesar de que no fue formado para atender a la diversidad, siente empatía. Y eso es lo que se necesita, empatía y compromiso en tu labor docente. Porque siempre digo, ¿qué es lo que me hace a mí una docente especializada? Dominar el braille, el sistema de lengua de señas, pero detectar y adaptar una metodología, creo que en equipo se puede lograr, pero difícilmente se está logrando aquí en Panamá. Laura, ya el estudiante pasó de primaria, ¿no? Ahora vamos a secundaria, donde está la adolescencia. ¿Cómo es el autismo en la adolescencia y cómo manejarlo también en las aulas de clases? Bueno, es totalmente diferente la experiencia porque es un chico que ya está en la etapa del enamoramiento, es un chico que ya está viendo que él es diferente a los demás, es un chico que se da cuenta que hasta un saludo le cuesta hacerlo y mantener una conversación mucho más. Entonces, imagínate tú como padre o mamá, tú estás en casa, te preguntas, ¿tendrá mi hijo amigos? Ver que todo el mundo sale, sus compañeros, crean grupos de WhatsApp y los comentarios de tu hijo los ignoran o hacen bullying. Entonces, por eso es muy importante seguir desarrollando habilidades sociales, que ellos permitan estar en actividades extracurriculares, darle también la atención con un psicólogo, porque es importante, él también no empieza, sino que ese duelo que él ha vivido de niño, como que se hace más intenso porque él ya está viendo que es diferente. Entonces es importante que él se atienda también con un psicólogo, que reciba especialistas en habilidades sociales. Por lo menos aquí en Panamá, en mi equipo, tengo a la licenciada Verónica Figueiras. Ella trabaja el método PEERS, un método diseñado especialmente para personas con autismo, donde se le da esas herramientas para que cuando ellos están en esa etapa de la adolescencia, sepan hacer amigos, sepan hacerle frente a esos comentarios que son chistosos, pero que ellos sienten que son burlas, los capacita para hacer frente al bullying, incluso para la vida laboral. Se les fomentan todas estas habilidades, entonces esto es algo que no termina y desde el inicio hasta el final hay que darle importancia y seguimiento con un especialista de la salud también que no debe faltar. Ahora, esto es en términos de educación, pero los padres de familia, digamos que también sí es complicado un adolescente, ¿no? Hoy en día, por el tema también de lo digital, muchas veces viven con el celular, con la tablet, atentos al internet. ¿Cuál sería ese mensaje o recomendación que le puede brindar a los padres de familia, principalmente en este caso? Tiene un niño, un adolescente con autismo en este caso, y utiliza mucho ya el celular. ¿Cuál sería esa recomendación? Bueno, mi recomendación muy sincera es vivimos en una era tecnológica. La pandemia nos sacó de nuestra zona de confort a todos los docentes. Entonces, no podemos limitar al chico de un dispositivo. Lo que sí podemos es controlar y supervisar el uso, porque si no lo habilitamos, de los usos de los dispositivos electrónicos se van a quedar atrás. Y la realidad es que la tecnología forma parte. Entonces solamente es supervisar lo que hace. Hay aplicaciones que controlan el tiempo y de esa manera se le va a enseñar algo muy importante a ellos y es la autoridad. El límite, ese control de impulso. Cuando tú le quitas una tablet y ponte que ellos lloran, es importante validar, ok, amor, yo sé que para ti es difícil que te quite este dispositivo, yo sé que quieres seguir utilizando, pero fíjate, puedes utilizarlo después. Si lo utilizas en exceso, eso puede ser malo para ti. Entonces vamos a usarlo de la manera correcta. De esa manera tú estás validando las emociones de él, que son muy importantes, claro, pero le estás enseñando otras cosas. La autoridad en casa, el control de impulso.
y lo estás haciendo con el uso pero supervisado de la tecnología. Ya para finalizar, Laura, ese mensaje que deseas brindar y también importante reiterar la atención con un especialista idóneo. Sí, por lo menos te puedo decir, para que yo pueda hacer bien mi trabajo, soy una docente comprometida y de vocación, pero si yo no tengo un diagnóstico, puede que el docente me pregunte, pero ¿por qué le vas a hacer ajustes si él no tiene un diagnóstico? O si yo estoy viendo y yo hablo con el padre de familia y yo le digo, me imagino que debe ser muy difícil para usted tenía expectativas, pero yo estoy viendo que él necesita apoyos más especializados y él rehúsa, yo no voy a tener ese diagnóstico. Por eso para mí es importante que desde que el padre de familia empieza a ver señales, acuda a un especialista. El autismo no es nada del otro mundo. Con una buena atención y profesionales competentes, con amor, con compromiso y empatía, podemos hacer que ellos también disfruten y quitarle esa carga emocional al padre de familia. Así es, bien. Gracias, Laura, por acompañarnos, por brindarnos esta entrevista, por enseñarnos un poco más sobre el autismo, esas señales y ese rol también que juegan los padres de familia y las personas alrededor de este niño o niña con autismo. Nuevamente, agradecido por acompañarnos el día de hoy en su programa Medicina al Día. Conversamos con Laura Alvarado, licenciada de Educación Especial y Formación en Psicopedagogía.